Buenas muchachos, hoy vamos a hablar sobre la función de transferencia. Una función de transferencia la vamos a representar o siempre la vamos a ver representada en los libros como h, ¿sí? Casi siempre utilizan esta variable y el omega porque vamos a estar hablando de circuitos RC o en el caso de RLC, donde vamos a sustituir el valor de capacitancia y el valor de inductancia como valores equivalentes en la frecuencia. O sea, va a depender de la frecuencia. Vamos a venir y vamos a tener el valor de C y vamos a transformarlo a 1 sobre I omega C. Entonces por eso queda en términos de omega, porque va a quedar determinado en valores de omega. H omega de un circuito es la razón dependiente en frecuencia de un fasor de salida. Este fasor de salida ya puede ser voltaje o puede ser corriente en un elemento, a un fasor de entrada que también puede ser un voltaje o corriente. En este caso va a ser un valor en la fuente en función de la frecuencia, lo que hablábamos de la frecuencia angular, ¿sí? Entonces la función de transferencia se representa de esta forma y vamos a decir que una función de transferencia es la salida sobre la entrada, ya sea de un análisis de voltaje o un análisis de corriente. Para ello nosotros vamos a tener 4 posibles funciones de transferencia. Y esas 4 posibles funciones de transferencia, la primera es ganancia de voltaje. Siempre se representa la función de transferencia a H omega, solo que va a depender. Bueno, hay unos que le llaman G sub B, ¿verdad? Ustedes les pueden dejar escrito ganancia de voltaje, ya vamos a saber qué es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Siempre la función de transferencia es la salida entre la entrada. Es como cuando uno mira, es como cuando uno saca el valor porcentual de algo, una relación de algo. Por ejemplo, obtuve 70% de 100 posibles, por ejemplo. Obtuve 8 de 15 puntos posibles. Entonces usted divide ese valor, lo multiplica por 100 y usted obtiene el porcentaje. Entonces eso es más o menos el valor de ganancia que vamos a estar viendo ahorita. Cuánto de la salida es reflejado del valor de la entrada que nosotros obtuvimos, ¿sí? Entonces tendríamos la ganancia de voltaje, vamos a tener también la ganancia de corriente, que es la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Tendremos también la transferencia de impedancia, que es el voltaje de salida entre la corriente de entrada, y la transferencia de admitancia, que es la corriente de salida sobre el voltaje de entrada, ¿sí? Siempre es salida versus entrada, dependiendo qué tipo de ganancia sea la que me están pidiendo. En este caso, lo representamos de la siguiente forma. Cuando ustedes miren un libro esto con una N, esto se llama caja negra, que es una representación de cualquier circuito. Entonces, este cualquier circuito va a tener una entrada y va a tener una salida. A este valor de entrada y a este valor de salida yo puedo hacer representaciones o puedo encontrar diferentes tipos de ganancia dependiendo de lo que me pidan, cualquiera de las 3 anteriores. Pueden ser en términos de voltaje, términos de corriente o en términos de ambas, ¿sí? Siempre entrada sobre salida. Más adelante vamos a ver que la función de transferencia viene siendo una función representada por polinomios, en el caso una función racional representada por polinomios, donde voy a tener un numerador y voy a tener un denominador. Tengo entrada, tengo salida, ¿sí? Entonces va a venir representada por un polinomio, tanto en el numerador como en el denominador. Para ello, si nosotros nos recordamos un poco de matemáticas, nosotros podemos encontrar valores ceros y los valores indefinidos, que podrían ser las asíntotas, que serían las asíntotas verticales en una función racional, ¿sí? Entonces, los valores cero en una función de transferencia son todos aquellos valores que me convierten en cero la función de transferencia.
En pocas palabras, todos los valores que me hacen cero el numerador. Si un valor racional tiene como cero, tiene como cero el numerador, su respuesta va a ser cero, porque todo número racional que tiene como cero el numerador, su respuesta es cero. Entonces, vamos a ver que vamos a tener un polinomio. Ese polinomio lo vamos a factorizar, y esa factorización vamos a encontrar cuáles son los valores que me vuelven cero ese valor, y a eso le vamos a llamar cero de la función de transferencia. Los polos en una función de transferencia son los valores que vuelven indefinida la función de transferencia. O sea, los valores que vuelven indefinida la función de transferencia son todos los valores, que me vuelven cero el denominador. Mirábamos en matemáticas que los que me volvían cero el denominador se llaman asíntotas, son valores indefinidos que me indefinen la función. Entonces a eso le vamos a llamar polo. Lo vamos a entender un poco más adelante cuando miremos un poquito más a fondo esos valores, tanto los ceros y los polos. Vamos a hacer un ejemplo sencillo donde vamos a encontrar la función de transferencia de un circuito pequeño, circuito sencillo, ¿sí? Y vamos a ver cómo se realiza. Tenemos como ejemplo 1: para el siguiente circuito obtenga la ganancia de voltaje cuando el voltaje de entrada es igual a Vm coseno de omega t. Y tenemos este circuito de acá. Me dice que encuentre la ganancia de voltaje, y yo sé que la ganancia de voltaje va a ser igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Voltaje de salida sobre voltaje de entrada. A eso es igual la ganancia de voltaje, ¿sí? ¿A qué es igual la salida? La salida no la conozco todavía. No sé a qué es igual esa salida. Entonces la vamos a calcular. Vamos a calcular el voltaje de salida sería viene representado por V sub 0. ¿Sí? Este es un circuito que los tres elementos están conectados en serie. Entonces yo puedo utilizar el divisor de voltaje para poder encontrar el voltaje en el capacitor, ¿sí? Pero tengo que transformar este valor C en dominio en valores en ohmios, ¿sí? en impedancia. Vamos a convertir ese valor de capacitancia, ese valor de capacitor, a ohmios. Y yo sé que la reactancia capacitiva va a ser igual cuando es un capacitor. La reactancia cuando es un capacitor va a ser igual a 1 sobre I omega C. ¿Sí? Ahora fijémonos a qué es igual omega. En este caso, el ejercicio me dice que omega va a ser igual a omega. Entonces yo lo dejo como omega. Aunque van a ver, es preferible trabajar el ejercicio en dominio de omega, y si al final yo necesito sustituir los valores de omega, lo hacemos, ¿sí? Pero mientras tanto, mejor trabajémoslo de esta forma, en términos de omega. 1 sobre I omega C, lo dejamos de esta forma porque el valor de C, es una variable. Entonces lo vamos a dejar de esa forma. Ahora sí vamos a poder encontrar el valor del voltaje en la salida. El voltaje en la salida, en este caso sería V sub 0, va a ser igual. El voltaje sub 0 en la salida va a ser igual al voltaje de la fuente, que en este caso sería V sub S, multiplicado por la impedancia, en este caso, o la reactancia, donde ando buscando el voltaje, que sería XC, sobre la suma de las dos resistencias, impedancias, reactancias que tenga, en este caso R más XC. R más XC
Sustituyamos los valores. El valor de B sub S me dice el ejercicio que es igual a Bm coseno de omega t, pero no lo voy a sustituir, lo voy a seguir llamando B sub S. Si al final el valor del voltaje yo requiero, o el momento de encontrar la ganancia final, yo necesito trasladar el valor Bs en términos de esto que tengo aquí, lo hago. Mientras tanto lo voy a seguir trabajando con Bs, porque si escribo esto estoy ampliando mi variable, estoy trabajando con muchas letras, estoy trabajando con valores grandes, entonces puedo tender a equivocarme, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con este para que me quede algo pequeño. Entonces vamos a dejar el Bs siempre como Bs por XC. Ya encontramos a que es igual XC. Esto es igual a 1 sobre I omega C sobre R más 1 sobre I omega C. ¿Sí? Vamos a simplificar eso que tenemos ahí. Aquí, como es una multiplicación, numerador, denominador con denominador. Entonces me quedaría Bs sobre I omega C. Bs sobre I omega C sobre. Y hacemos la suma de esto que está aquí, mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo sería I omega C. Y omega C sería el mínimo común múltiplo. Y en el numerador me quedaría I omega RC. I omega RC más 1. Más 1. Si observo, este valor que está aquí se va a cancelar con esto que está acá. Y me va a quedar como resultado Bs sobre I omega RC más 1. Y ese sería el valor del voltaje B sub 0. B sub 0 sería igual a esto que está aquí. Entonces lo dejo así, no sustituyo el valor de Bs. Como ya encontré el valor de B sub 0, entonces vamos a sustituir. B sub 0 va a ser igual a Bs sobre I omega RC más 1 sobre el voltaje de entrada, que es igual a Bs. Es igual a Bs. ¿Sí? Este Bs se me va a cancelar con ese Bs y me va a quedar como respuesta 1 sobre I omega RC más 1. Y esta sería mi función de transferencia. Esa sería mi función de transferencia. Si se fijaron, a la larga no me importó a que era igual el valor de Bs, porque se cancelaba. Entonces tomamos una buena decisión al no sustituirlo, porque íbamos a llegar a lo mismo, pero íbamos a tener un poquito más de trabajo porque íbamos a estar escribiendo más valores y podíamos tender a equivocarnos, ¿sí? Entonces así yo encontré la función de transferencia. El valor de la salida sobre el valor de entrada. Sería la ganancia de voltaje. Vamos a colocar aquí ganancia de voltaje. Ganancia de voltaje. ¿Sí? Entonces, este sería el ejemplo número 1. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, antes de pasar al ejercicio 2, si nosotros a este ejemplo le queremos agregar cuáles son los ceros y los polos, entonces claro que lo podemos hacer. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si nosotros queremos calcular los ceros, en este caso
yo tengo que pasar la función de transferencia al dominio de, siempre en términos de omega, pero vamos a reducir dos variables que tenemos en la función de transferencia actual, la vamos a reducir a una sola. Bueno, no variables, dos valores. Entonces vamos a decir que S, la letra S, va a ser igual a I omega, ¿sí? Entonces todo lo que esté acompañado I omega lo vamos a sustituir por S. Por tanto, la función de transferencia, que es esta que está aquí, vamos a sustituir esto por S. Entonces me va a quedar que H de omega va a ser igual a 1 sobre S RC más 1, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer para encontrar los ceros va a ser despejar para S. En este caso, S sería la variable. En este caso no sería H omega, sino que sería H de S. Como cuando me decían a mí Y de T, por ejemplo. Entonces, H de S, en términos de S, ¿cuáles son los valores que me vuelven cero el numerador para que se vuelva cero la función de transferencia? Ninguno. Ninguno, porque en el numerador solo tengo 1, no tengo variable, no va a haber, el valor 1 nunca va a ser 0. Entonces no hay ceros. En este caso no hay ceros porque no hay una variable que me vuelva a cero el numerador. Entonces, en este caso no hay ceros. No hay ceros. Ahora vamos a ver con los polos, a ver qué polos encontramos o qué polo voy a encontrar. Para poder encontrar, ahorita serían los polos. Siempre lo vamos a hacer en el dominio de S, ¿sí? Sabemos que la función de transferencia en términos de S va a ser igual a 1 sobre SRC más 1. Bueno, ¿cómo hago para determinar los polos? Son los valores que me hacen los valores que vuelven cero el denominador. Son los valores que vuelven cero el denominador. Entonces yo solamente voy a tomar el denominador y voy a despejar ¿para quién? Para S. Para este valor que está aquí. Entonces voy a colocar S RC más 1 va a ser igual a 0. Y vamos a despejar. Vamos a despejar. Vamos a pasar este 1 para el otro lado. Entonces me quedaría SRC. Este 1 está sumando, va a pasar a restar menos 1, ¿sí? Pero yo necesito dejar el valor de S solo. Entonces RC está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar S va a ser igual a menos 1 sobre RC. Y este sería el polo. En este caso solo tenemos un polo, ¿sí? Entonces si yo sustituyo menos 1 RC en esta función, en este caso en S, ¿sí? Me va a quedar menos, al sustituirlo aquí, menos 1 sobre RC por RC, me va a quedar menos 1, más 1, 0, 1 entre 0, indefinida la función. Entonces ese sería un valor, ese sería un polo, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo 2, un ejercicio un poquito más grande, donde vamos a agregarle al ejemplo que encontremos los polos y los ceros. Tenemos el ejemplo número 2, donde dice que calcule la ganancia de corriente, los polos y los ceros en el siguiente circuito. Tengo el circuito, lo primero que voy a hacer es determinar cuál es la ganancia de corriente. Yo sé que la ganancia de corriente va a ser igual a la corriente de salida sobre, bueno, vamos a poner siempre como función de transferencia. La función de transferencia va a ser igual
en este caso ganancia de corriente, la corriente de salida sobre la corriente de entrada, ¿sí? La corriente de salida sobre la corriente de entrada. La corriente de entrada, bueno, de salida no la conozco. El valor de entrada sí lo conozco, que es IS de T, y no me dice en términos de qué es, si es IM coseno, seno de omega T, no dice nada, entonces la vamos a llamar IS. El valor de I0 de T no lo conozco, ¿sí? Entonces voy a encontrar el valor de I0. Si observamos el circuito, nosotros podemos hacer un divisor de corriente. ¿Por qué? Porque vamos a tener una impedancia resultante en paralelo con una reactancia, ¿sí? Entonces ambos valores están dados en ohmios, van a estar dados en ohmios. Entonces yo puedo hacer un divisor de corriente porque tengo una fuente de corriente con dos impedancias en paralelo. Para ello yo necesito pasar estos henrios, pasarlo a ohmios, y estos faradios, pasarlos a ohmios, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer el circuito. ¿Sí? Vamos a hacer el circuito. Que me queden los valores en términos de ohmios, ¿sí? El valor de entrada, que sería de corriente, va a seguir siendo I sub S, ¿sí? Los 4 ohmios se mantienen, pero necesito pasar los henrios a ohmios y los faradios a ohmios. Entonces vamos a hacerlo aquí por aparte. Vamos a decir que XL, la reactancia inductiva, va a ser igual a I omega L, ¿sí? En este caso yo conozco el valor de L, y L es igual a 2 henrios. Entonces esto lo podemos dejar como 2I omega ohmios, ¿verdad? Para que quede en términos, para que quede ordenado, los valores numéricos primero y las variables después, ¿sí? Entonces lo podemos escribir de esta forma o de esta otra, no importa, ohmios. Ahora voy a calcular la reactancia capacitiva, va a ser igual a 1 sobre I omega C. El valor de C yo lo conozco, entonces 1 sobre I omega por 0.5. Ingresamos esto a la calculadora. 1 sobre 0.5 es como que tenga 1 sobre 1 sobre 2. El 2 va a pasar arriba cuando haga la operación de multiplicar el numerador del de arriba con el denominador del de abajo, y multiplicar el denominador de arriba con el numerador de abajo. Perdón, el denominador de abajo, de arriba, con el numerador de abajo, ¿sí? O sea, en pocas palabras, lo que les quiero decir es lo siguiente, que esto ya deberíamos saberlo. Me va a quedar por 1 sobre 2, porque 0.5 es un medio. Entonces voy a multiplicar 1 por 2, 2 me queda en el numerador, y el 1 que tiene como denominador ese lo multiplico con el 1 del numerador de acá, y me va a quedar sobre 1, 2 sobre 1, 2. Entonces me va a quedar 2 sobre I omega, ¿sí? Sobre I omega. Ok, listo. Entonces aquí me va a quedar un valor. Podemos ir haciendo algo. Ya vimos que para la función de transferencia nosotros necesitamos que nos quede en términos de S, ¿sí? Para poder despejar para ese valor, ¿sí? Entonces vamos a sustituir el valor de
de I omega por S. Entonces vamos a sustituirlo aquí. Entonces esto va a ser igual a S. Ya habíamos dicho que S era igual a I omega. Entonces nos va a quedar 2S. ¿Sí? En este caso 2S ohmios. Este valor es el que vamos a usar. Y acá me queda 2 sobre I omega. Entonces esto es lo mismo que yo diga 2 sobre S. Ohmios también. Entonces este es el valor que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar 2S ohmios. Y aquí me va a quedar 2 sobre S ohmios. ¿Sí? Entonces yo voy a encontrar el divisor de corriente, recordando que esta que está acá es como que haya encontrado una... Tendría que encontrar el valor equivalente, que sería 4 más 2S. 4 más 2S sería el equivalente ahí. Entonces voy a encontrar la corriente en este punto, porque esta sería la corriente de salida. ¿Sí? Entonces la corriente de salida va a ser igual a la corriente de entrada, en este caso sería IS, ¿sí? Multiplicado por la impedancia o la reactancia o la resistencia donde no ando buscando la corriente, que en este caso sería 4 más 2S, 4 más 2S dividido entre la suma de las dos reactancias, impedancias o resistencias que tenga. En este caso sería 4 más 2S más 2 sobre S. ¿Sí? Resolvamos eso que tenemos ahí. El valor que tengo aquí como numerador, eso no lo voy a multiplicar, ¿sí? Porque me va a quedar más fácil encontrar los ceros de esta forma que cuando lo multiplique, porque voy a tener que sacar factor común de nuevo, donde me va a quedar esto y despejar para el valor de S. Entonces lo dejamos así como está. Y S por 4 más 2S sobre, y hacemos la suma que tenemos aquí para que no nos queden valores racionales, nos quede un polinomio lineal, si lo podemos decir así. Entonces vamos a hacerlo aquí por aparte. 4 más 2S más 2 sobre S. Hacemos la operación aquí por aparte. Entonces sacamos, en este caso, mínimo común múltiplo, sería S entre 1, S por 4, 4S más S entre 1S por 2S, 2S cuadrado, más S entre S1 por 2, 2. Entonces me queda de esta forma: 4S más 2S cuadrado más 2. Este es un trinomio. Entonces vamos a factorizar ese trinomio. Para ver cómo nos queda. El trinomio es este que está aquí, solo que ya lo ordené de forma canónica. ¿Sí? Me había quedado 4S más 2S cuadrado más 2. Lo ordeno en forma canónica para poder encontrar su factorización, porque necesito la factorización para poder después encontrar los polos y los ceros. Entonces vamos a utilizar tanteo. Descompongo este como S por S, ¿sí? Y este 2 por 1. Perdón, aquí es 2, es 2S, entonces tiene que ser S por 2S. Y aquí 2 por 1, S por 1 para multiplicarlo en cruz. Y este otro también acá, S por 1. Me queda 1S y me queda 2 por 2, 4S. No me funciona porque me va a quedar 5 como respuesta. Entonces vamos a mover este 2 para aquí arriba. Y vamos a decir 2 por 1, 2, 2S más S por 2, 2S igual
a 4s, que es el valor que tengo acá, positivo. Entonces quiere decir que la respuesta o la factorización de ese polinomio, de este trinomio que tengo aquí, va a ser 2s más 2 por s más 1. Voy a poner 2s más 2 por s más 1. S más 1. Esto lo puedo factorizar también, sacar este 2 como factor común si así lo deseo, para que me quede un valor más resumido, que haría 2 s más 1 por s más 1, ¿sí? Que eso sería siendo como 2s más 1 al cuadrado. 2 por s más 1 al cuadrado. Entonces este valor sería el valor que vamos a sustituir en lo que anteriormente estábamos resumiendo. Sustituyámoslo. En esta parte de acá sería 2s más 1 al cuadrado entre s, ¿sí? Entre s. Entonces ese va a ser el valor que yo voy a sustituir en lugar de esto que tengo acá. Entonces en el valor de i sub 0 vamos a colocar siempre el numerador tal y como está, porque ese no lo hemos alterado. Bueno, a este 4s, si ustedes se fijan, yo tengo factor común 2, porque el máximo común divisor de 4 y 2 es 2. Entonces vamos a sacar como factor común 2 y me va a quedar, voy a poner en orden, s más 2. S más 2 sobre, ¿por qué? Porque 2 por s, 2s, 2 por 2, 4. Y esto que está aquí lo voy a sustituir por esto que acabo de encontrar, que sería 2s más 1 al cuadrado sobre s. Este 2 se cancela con ese 2, y este s multiplica con el numerador, ¿sí? de la parte de aquí arriba, y me va a quedar de la siguiente forma: y s por s más 2, s más 2 sobre s más 1 al cuadrado. Entonces ese sí sería el valor de i sub 0. Eso que tengo aquí ya no lo puedo seguir reduciendo, ¿sí? Ya no lo puedo seguir reduciendo, entonces me queda de esa forma. Ahora yo ya puedo calcular la función de transferencia, ¿sí? Y esa función de transferencia, i sub 0, va a ser igual a is por s más 2 sobre s más 1 al cuadrado sobre i sub 0, i sub s, perdón, i sub s. Este i sub s se cancela con este i sub s de acá, y solamente me va a quedar s más 2 sobre s más 1 al cuadrado. Y esta sí sería mi función de transferencia. Esta sería mi función de transferencia. Ahora, con esa función de transferencia que yo calculé, voy a encontrar los ceros, que son los que me vuelven 0 el numerador, y los polos, que son los valores que me vuelven 0 el denominador. Entonces calculémoslo. Yo obtuve que esto que está aquí es mi ganancia de corriente. Es la ganancia de corriente. ¿Sí? Es la ganancia corriente. Ahora yo voy a encontrar los valores ceros, los ceros. ¿Sí? Los ceros son los que me vuelven 0 el numerador. Entonces voy a agarrar el denominador s por s más 2
igual a 0. Y si nos recordamos de matemática 1, cuando mirábamos polinomios, esto es como que tenga s igual a 0, y esto que tengo aquí, s más 2 igual a 0. Despejo para s y s me queda que es igual a menos 2. ¿Sí? ¿Sí? O sea que los ceros son menos 2 y 0. Menos 2 y 0. Esos serían los ceros. ¿Por qué? Cuando yo sustituya, voy a la función de transferencia y sustituyo por 0 el valor de s, porque es una de las soluciones, 0. 0 por cualquier número, aunque aquí me quede 2, porque 0 más 2 es 2. 0 por 2, 0. Es un valor que me vuelve 0 el numerador, por tanto es un 0. Ahora, cuando es menos 2, menos 2, menos 2 más 2, 0. 0 por menos 2, 0. Entonces es un 0. ¿Sí? Entonces estos dos valores es correcto que son 0, son los valores que me vuelven 0 la función de transferencia. Ahora vamos a encontrar los polos. Y los polos son los que me vuelven 0 el denominador. Y el denominador en este caso es s más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar ese valor, yo voy a sacar raíz cuadrada en ambos lados. Voy a sacar raíz cuadrada en ambos lados. Este cuadrado se cancela con esto y la raíz cuadrada de 0 es 0. Va a quedar s más 1 igual a 0. Despejo para s. Y s me va a quedar que es igual a menos 1. Entonces, los polos es menos 1. ¿Sí? Los polos, en este caso solo tengo un polo, porque era un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces, si yo sustituyo menos 1 acá, menos 1 más 1, 0. 0 a la 2, 0. Entonces me va a quedar un número sobre 0. Entonces me define la función. No hay otro número que me haga 0 acá, por eso solo obtengo una respuesta. Entonces de esa forma es como nosotros calculamos la función de transferencia en un circuito, y además de eso encontramos sus polos y sus ceros, ¿verdad? Tenemos dos ejemplos, uno con solo un capacitor, otro teníamos un inductor o capacitor resistencia, donde encontramos en uno ganancia de voltaje y en el otro encontramos ganancia de corriente. De lo mismo para la ganancia de, cuando tenemos ganancias de impedancia y de admitancia, ¿verdad? Vamos a tener que encontrar los valores de entrada sobre los valores de salida sobre los valores de entrada, ¿verdad? Para poder encontrar cada una de las ganancias según me pide el ejercicio. Bueno, esto es todo. Pasen buen día.